Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar pensando. Hoy nos sumergiremos en un tema candente que ha estado generando mucho revuelo, especialmente en el fascinante y a veces implacable mundo del entretenimiento, la apariencia, las expectativas sociales que caen sobre las figuras públicas y, por supuesto, la siempre presente búsqueda de la perfección estética. Y como no podía ser de otra manera, vamos a enfocarnos en una de las actrices turcas más queridas, talentosas y por supuesto hermosas, la incomparable Demet Özdemir. Para aquellos que aún no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su innegable belleza y su indiscutible talento actoral. La hemos visto brillar en series que han trascendido fronteras, como la adorada Erkenci Kuş, donde su química con el actor Can Yaman nos hizo suspirar a todos, y en Doğu Kaderindir, demostrando su versatilidad y profundidad actoral. Su éxito es innegable, un faro de luz en la industria del entretenimiento turco. Pero ¿qué sucede cuando incluso una figura como Demet, percibida por muchos como un ícono de belleza, una musa moderna, se enfrenta a la presión constante, implacable y a menudo destructiva, de mantener una imagen impecable, de cumplir con expectativas irreales y de resistir el juicio constante del ojo público? En este vídeo vamos a adentrarnos en el corazón de la controversia, vamos a explorar en detalle un rumor que ha circulado con fuerza en las redes sociales, un rumor que ha encendido el debate y ha generado todo tipo de especulaciones. La supuesta demanda de Demet Özdemir al médico que, según se rumorea, no habría logrado mejorar su belleza. Sí, han escuchado bien. Vamos a desmenuzar este rumor, a analizar la información disponible, a sopesar las pruebas y a reflexionar sobre las profundas implicaciones de la obsesión por la perfección estética que, como un virus, se extiende silenciosamente en nuestra sociedad. ¿Es real esta demanda? ¿Qué hay de cierto en las afirmaciones sobre intervenciones estéticas? ¿Son simples conjeturas alimentadas por la envidia y la especulación, o hay algo más profundo en juego? Y lo más importante de todo, ¿cómo nos afecta a nosotros, como espectadores, la constante exposición a noticias, a menudo infundadas, y la presión implacable de alcanzar estándares de belleza que son, en muchos casos, completamente inalcanzables e incluso dañinos? Antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y análisis, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Así no se perderán ni un solo vídeo, y podrán unirse a esta comunidad que adora el chisme bien investigado, el análisis profundo y la reflexión honesta sobre el mundo de la farándula y todo lo que lo rodea. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo y así nunca se pierdan nada. Y ahora sí, prepárense porque vamos a desmenuzar este chismecito. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces oscuro mundo de las apariencias y las expectativas. Ahora profundicemos en el meollo del asunto, en el corazón palpitante de la polémica. El rumor de la supuesta demanda de Demet Özdemir al médico, el eje central de nuestra discusión, surgió, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, a raíz de una serie de cambios perceptibles en su apariencia física. Estos cambios que algunos observadores, tanto expertos como aficionados, interpretaron como posibles resultados no deseados de diversos procedimientos estéticos. Fotos y vídeos de la actriz comenzaron a circular frenéticamente en las redes sociales, alimentando la máquina de la especulación y el juicio. Los comentarios, las opiniones, las críticas y las alabanzas se multiplicaron exponencialmente como un eco distorsionado y amplificado. Se hablaba de supuestas cirugías, de rellenos mal ejecutados, de retoques que, supuestamente, no habrían logrado el efecto deseado, sino más bien, todo lo contrario. Se analizaban cada detalle, cada línea de expresión, cada pliegue, cada curva de su rostro como si fueran piezas de un rompecabezas que al final, revelaría la verdad. Es fundamental, en este punto crucial de nuestro análisis, aclarar, con la mayor precisión y honestidad posible, que hasta el momento, no existe ninguna evidencia oficial, verificable o corroborada de una demanda legal interpuesta por Demet Özdemir contra ningún médico. No hay documentos judiciales, comunicados de prensa emitidos por fuentes oficiales, ni declaraciones públicas de la actriz, de su equipo de representantes o de sus abogados, que confirmen, de manera fehaciente e incuestionable, este rumor. Todo lo que tenemos hasta el momento son especulaciones, rumores que circulan en las redes sociales, comentarios, análisis y juicios de todo tipo, y noticias, algunas más confiables que otras, publicadas en diversos medios de comunicación.
Es importante en este contexto ser conscientes de que la información que consumimos puede estar sujeta a sesgos, manipulaciones y, en algunos casos, a la desinformación deliberada. Sin embargo, el simple hecho de que este rumor haya surgido y se haya propagado con tanta rapidez y fuerza en las redes sociales, revela mucho sobre la fascinación que sentimos por las celebridades y sobre la creciente presión por alcanzar estándares de belleza, a menudo inalcanzables, que se nos imponen constantemente. Este rumor, incluso si resultara ser completamente falso, ha generado un debate interesante, una ventana de oportunidad para la reflexión. ¿Por qué la gente cree en este tipo de rumores? ¿Qué nos dice en última instancia sobre la obsesión por la perfección estética y la enorme presión a la que se enfrentan las celebridades, y particularmente las mujeres, en el ojo público? En primer lugar, la curiosidad, esa fuerza motriz que impulsa nuestra naturaleza humana, es un factor clave. Todos somos por naturaleza seres curiosos. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas a las que admiramos, a las que seguimos, con las que de alguna manera nos sentimos conectados, aunque sea de forma indirecta. Ver los cambios, incluso los más sutiles, en la apariencia física de una celebridad, puede despertar nuestra curiosidad natural, nuestra necesidad innata de comprender, de buscar información y de encontrar explicaciones a lo que percibimos. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué significan esos cambios? La especulación, el análisis y el juicio se convierten, en muchos casos, en una forma de satisfacer esa curiosidad. En segundo lugar, la proliferación masiva de noticias, chismes y rumores en las redes sociales, en el universo digital en general, facilita enormemente la difusión de rumores y la propagación de la desinformación. Las plataformas digitales, con su alcance global y su velocidad de propagación, nos permiten acceder a una cantidad inmensa de información. Sin embargo, también nos exponen de manera constante a la manipulación, a la propaganda y a la propagación de noticias falsas, las llamadas fake news. Un rumor, una foto retocada o manipulada, un comentario malintencionado, una opinión sesgada, puede viralizarse en cuestión de horas, alcanzando a millones de personas en todo el mundo y generando un impacto significativo en la percepción pública de una persona, en su reputación y, en última instancia, en su carrera profesional. La velocidad y la facilidad con la que la información se comparte en las redes sociales, desafortunadamente, no siempre se corresponde con la calidad y la veracidad de esa información. En tercer lugar, y tal vez el más importante de todos, la presión social por alcanzar estándares de belleza que son, en muchos casos, irreales e incluso peligrosos, juega un papel fundamental. En nuestra sociedad, la apariencia física es un factor, a menudo, sobrevalorado. Las mujeres, en particular, se enfrentan a una presión constante, a menudo insoportable, por lucir jóvenes, delgadas, perfectas y atractivas, de acuerdo con los cánones de belleza que se establecen y se promueven en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la publicidad. Las celebridades, que están expuestas de manera permanente a los focos, a la crítica pública, a la constante evaluación, son especialmente vulnerables a esta presión implacable. La supuesta demanda de Demet Özdemir, incluso si fuera totalmente falsa, refleja esta creencia, tan arraigada en nuestra sociedad, de que la belleza es algo que se puede mejorar, perfeccionar, a través de procedimientos estéticos, y la frustración que puede generar el no alcanzar los resultados deseados. Pero, ¿qué hay realmente detrás de los supuestos retoques estéticos de Demet Özdemir? Es fundamental en este punto de nuestra discusión, recordar que las celebridades, como Demet, tienen acceso a una gran cantidad de recursos y tratamientos estéticos que no están, ni de lejos, al alcance de la mayoría de nosotros. Desde procedimientos no invasivos como tratamientos con láser, inyecciones de botox y rellenos dérmicos, hasta cirugías más complejas y radicales, las opciones son muchas y variadas. La industria de la estética ha avanzado a pasos agigantados, y las celebridades suelen estar a la vanguardia de estas innovaciones. Además, las celebridades por lo general cuentan con maquilladores, estilistas y fotógrafos profesionales, expertos en resaltar los mejores rasgos de cada persona y en disimular imperfecciones, ya sean reales o percibidas. El uso de filtros y programas de edición de fotos, que transforman la realidad de manera radical, es algo común y generalizado, lo que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y crear una imagen irreal, inalcanzable, de la belleza. La manipulación de imágenes, lamentablemente, es una práctica habitual en el mundo de la farándula y en la publicidad, y es crucial que seamos conscientes de ello.
En el caso específico de Demet Özdemir, es muy probable, considerando su estatus de celebridad y su exposición pública, que haya recurrido a algunos de estos tratamientos estéticos, tanto invasivos como no invasivos, para mantener su imagen, para adaptarse a las exigencias del mundo del espectáculo y tal vez, para sentirse más segura y conforme con su apariencia. Sin embargo, es imperativo recordar, una y otra vez, que cada persona tiene derecho absoluto a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia imagen. Y por lo tanto, no deberíamos juzgarla, ni criticarla, ni condenarla por ello. La obsesión por la perfección estética, un tema recurrente en mi canal, es un problema real que afecta, de manera directa, a hombres y mujeres de todas las edades y de todos los estratos sociales. La exposición constante a través de los medios de comunicación y las redes sociales, a imágenes retocadas, a cuerpos idealizados y a estándares de belleza que son, en muchos casos, inalcanzables y falsos, puede generar ansiedad, inseguridad, baja autoestima, trastornos alimenticios y, en los casos más graves, problemas de salud mental. Es crucial, por lo tanto, recordar, una y otra vez, que la belleza es subjetiva, que cada persona es única y especial, y que lo más importante es sentirse bien con uno mismo, amarse y aceptarse tal y como se es. Es fundamental que como espectadores, como consumidores de información, seamos críticos con lo que consumimos, con lo que vemos, con lo que leemos. Debemos ser capaces de cuestionar los estándares de belleza que nos impone la sociedad y que, a menudo, nos hacen sentir inadecuados y menos valiosos. Debemos aprender a valorar la diversidad, la autenticidad, la individualidad y, por supuesto, la belleza en todas sus formas y manifestaciones. Debemos recordar con frecuencia que la perfección es una ilusión, una quimera que persigue la humanidad desde tiempos inmemoriales. En lugar de criticar, de juzgar, de condenar a las celebridades por su apariencia, deberíamos centrarnos en su talento, en su trabajo, en su trayectoria, en su contribución a la sociedad. Debemos recordar que son personas de carne y hueso con sus propias inseguridades, con sus propias presiones, con sus propios miedos, y que merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y sobre todo, nuestra empatía. Y ahora, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis profundo sobre el rumor de la supuesta demanda de Demet Özdemir haya sido de su agrado y les haya proporcionado una perspectiva más amplia sobre el tema. Como vimos, no existe evidencia concreta y verificable de esta demanda, pero el rumor, en sí mismo, nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la enorme presión estética que sufren las celebridades y, lo que es más importante, sobre la importancia fundamental de la autoestima, de la aceptación personal y de la valoración de la belleza en todas sus formas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan complejo y controvertido. ¿Creen que Demet Özdemir se ha sometido a algún procedimiento estético? ¿Cómo ven la presión implacable por la perfección en el mundo del espectáculo? ¿Han sentido alguna vez la presión de alcanzar estándares de belleza irreales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones, sus reflexiones y, por supuesto, quiero debatir con ustedes sobre este tema tan interesante y relevante. Recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan reflexionar sobre este tema y unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más análisis y por supuesto, más reflexión. Chao, chao.